pues el propósito nuestro es, bueno, ¿y cómo hacemos todo eso? ¿Cómo hacemos en medio de cualquier situación que estemos viviendo? ¿Cómo adoramos correctamente? ¿Cómo vivimos dignamente? ¿Y cómo guardamos su palabra en este tiempo que es tan difícil y tan complicado? Y por eso cuando vamos a leer ahora el libro de Primera de Pedro, las cartas de Pedro, nos encontramos con que el apóstol Pedro le escribe a la iglesia en ese tiempo y le escribe animando a una iglesia en medio de las muchas dificultades que estaba viviendo. Si usted va y lee las cartas del apóstol Pedro, se va a dar cuenta de que el apóstol Pedro le escribe a una iglesia que está pasando por momentos muy difíciles, muy complicados. Por eso el apóstol Pedro, por allá después en uno de los capítulos siguientes, habla de que él está escribiendo a la iglesia desde Babilonia. Y Babilonia es Roma. O sea, para él Roma, desde donde escribía, era como Babilonia. O sea que, ¿se acuerdan que hablábamos de Babilonia en Apocalipsis y que decíamos que Babilonia pues es ese sistema que oprime, que prácticamente agobia al pueblo de Dios, agobia a la iglesia? Y así se veía, creo que Pedro veía más bien la iglesia, Pedro, en un tiempo de dificultades complicadas, ¿cierto? Una situación bien difícil que estaban pasando los destinatarios de la carta de Pedro. Por eso es que hacemos bien en leer la carta del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender que no todo en la vida, que no todo lo que vivamos usted y yo tiene que ser matizado por cosas súper espectaculares. Que muchas veces por el hecho de vivir aquí en la tierra, porque estamos aquí en la tierra y porque somos de una nación diferente, que es la nación del Señor, porque tenemos un rey diferente y un gobierno diferente, entonces aquí en este gobierno, pues sencillamente como que no calamos, ¿no es cierto? No acoplamos, no cuadramos, ¿verdad? Aquí es complicado. Y entre más usted trate de acoplarse aquí a este sistema, pues no lo va a lograr. Y si se acopla, pues seguramente es porque no ha creído en el Señor. Pero cada cristiano aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra, pues sencillamente seremos agobiados. Eso es como lo que vemos en la Biblia. No estaremos bien, no estaremos verdaderamente bien. Esa es la carta del apóstol Pedro. Y Pedro, por eso cuando usted va al capítulo 1, por eso quiero que vayamos al capítulo 1 de Primera de Pedro, nos encontramos con cosas interesantísimas para la iglesia, porque esta es una carta para la iglesia. Es como de esas cartas que el Señor le escribió a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Aquí hay otra carta que el Señor le escribe a la iglesia precisamente, a los cristianos de ese tiempo, ¿sí? A los cristianos que están allí. Bueno, y nos encontramos como con unas palabras muy interesantes al comienzo, una forma de dirigirse Pedro a los cristianos de una manera especial. Y si va usted al capítulo, esto no está en diapositiva, sencillamente quiero que a manera de introducción veamos un poquito la parte inicial del capítulo, porque me parece interesante que nosotros podamos entender un poco acerca de por qué Pedro está escribiendo esta carta. Y Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. Esos son los destinatarios. O sea, Pedro, el apóstol de Jesucristo, les escribe y llama a los cristianos que están en esos lugares alejados, dispersos, les llama expatriados, ¿cierto? O sea, como que gente sin patria, gente que no estaba viviendo realmente en su propia patria. ¿Y por qué no estaba viviendo en su patria? Porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo masacrados, estaban de alguna manera viviendo en carne propia lo que era realmente una persecución terrible, complicadísima. Y entonces por eso el apóstol Pedro dice: ustedes son expatriados. O sea, usted tiene que entender que ustedes son expatriados. ¿Y cómo se sentirían ellos realmente viviendo toda esa situación? Yo me pongo a pensar realmente cómo sería vivir cristianamente en esos tiempos. ¿Cómo sería? Realmente no debió haber sido fácil. Y muchos huyendo de sus propias casas, dejándolo todo para salvar sus vidas, huyendo con sus familias, ¿cierto?
Seguramente que muchos ahorita están ahí en ese conflicto del Medio Oriente, están de esta manera, o sea, y usted y yo debemos entender que por ahí deben haber muchos cristianos huyendo y dejándolo todo para salvar sus vidas y esperando que en algún momento algo pase y se mueran. O sea, realmente eso están viviendo muchas personas. Nosotros, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, estamos bien, digamos, ¿cierto? O sea, pero estos destinatarios, el apóstol Pedro les dice, ustedes son expatriados. Ustedes no tienen patria, por lo menos acá no la tienen. Y yo entendía eso, realmente creo que así debemos vernos nosotros en este tiempo, como expatriados. Usted y yo somos expatriados, ¿sí? Porque esta no es nuestra patria, este no es nuestro destino es eterno. Y nuestra ciudadanía es eterna. Por eso es que creo que vale la pena identificarnos con ese pueblo que sufría, con ese pueblo que estaba agobiado y que la Biblia dice que son expatriados. Estaban en el exilio prácticamente. Habían sido despojados y sacados. Y se acuerdan que de eso hablábamos precisamente en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le escribe a las iglesias, y sobre todo a esa iglesia de Esmirna, que era una iglesia que sufría, que padecía persecución, y que el Señor le dice, pero vas a padecer un poco más todavía, tranquila, las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar, pero de alguna manera ellos tenían la seguridad de que el Señor estaba con ellos. Y este es el propósito, o sea, realmente a la luz de la carta del apóstol Pedro a la iglesia, debemos vernos nosotros también como expatriados aquí, ¿cierto? Y como que si realmente tenemos una ciudadanía diferente a esta, si tenemos un rey diferente, si tenemos un gobierno diferente, pues seguramente que aquí vamos a tener algunos conflictos. Porque sus principios morales y los míos, de acuerdo a la palabra de Dios, en algún momento tendrán que rayar con las costumbres e ideologías de esta tierra. Seguramente que sí. Y cuando eso pase, seguramente que vamos a tener dificultades. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa es la verdad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que la iglesia entienda y comprenda. Y no es fácil realmente vernos a la luz de las Escrituras y de pronto vernos en un escenario complicado, en un escenario lleno de conflictos, en un escenario difícil y hostil contra la iglesia. No quisiéramos y no quisiéramos realmente o quisiéramos pasar esas páginas de la Biblia y quisiéramos hacerlas a un lado, pero la verdad es que no podemos, están allí. Y es como lo que le sucedió al pueblo de Israel, que también hablamos, sobre todo a Judá, cuando el Señor permitió que fueran expatriados también a Babilonia. Por eso es que Pedro aquí toma el nombre de Babilonia también para referirse a Roma, porque Roma era como Babilonia en aquel tiempo. El pueblo de Dios estaba ahí en Roma, y estaban dispersos, pero esa no era su nación, no era su pueblo, no era su tierra. Pero cuando usted recuerda, por eso creo que es bueno leer Primera de Pedro y de vez en cuando irse hasta el libro de Daniel. Cuando usted va al libro de Daniel, usted encuentra que allí también hubo expatriados. Y esos expatriados sufrieron mucho. Algunos se acomodaron al sistema y otros resistieron el sistema. Y hombres como Daniel y sus amigos, que hemos hablado de ellos acerca de cómo ellos vivieron en Babilonia, en ese sistema, pero nunca negociaron con sus principios. O sea, nunca dejaron que sus principios, sus fundamentos, el temor de Dios se hiciera a un lado, sencillamente que ellos caminaron de la mano de Dios y fueron firmes hasta el final. A tal punto que cuando ellos fueron confrontados con sus verdades, con la verdad que ellos creían, con el Dios al cual ellos creían, a cambio de su vida, ellos prefirieron a Dios, ¿cierto? Y renunciaron a su propia vida. Ese es el propósito. Y creo que lo que el apóstol Pedro está hablando acá sencillamente es igual, es lo mismo. Es llamándonos a nosotros a entender que somos expatriados acá, ¿cierto? Y que en algún momento de nuestra vida tendremos que vivir momentos difíciles, pero ¿cómo vivir en tiempos de aflicción? Por eso el tema de hoy se llama eso, se llama de esa manera. ¿Sí? Le puse así: esperanza en medio de las aflicciones, esperanza en medio de los conflictos, esperanza en medio de cualquier situación difícil que estemos viviendo o que vayamos a vivir en el futuro.
Porque cuando las cosas están bien, cuando todo sale bien, cuando todo marcha sobre ruedas, como decimos, ni siquiera tenemos necesidad de tener esperanza. Porque todo parece que está bajo control. Pero cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos, sí que necesitamos ¿qué? Esperanza, ¿cierto? Esperanza. Sí que necesitamos esperanza. Y yo le digo realmente, nosotros como cristianos muchas veces no logramos comprender que solo la vida cristiana, solo los cristianos realmente podemos tener una esperanza viva. Nadie más, solo el pueblo de Dios, solo los expatriados somos nosotros. Somos expatriados y eso no lo podemos negar. Usted y yo no somos de acá. El mismo Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Jesucristo también era un expatriado aquí. Vino y vivió como un expatriado. El mismo Abraham también vivió como un expatriado. Todos tenían como ese sentir de que lo que tenían y lo que poseían ahí en la tierra no era realmente lo que Dios les había llamado a poseer. Y es el propósito del mensaje de la carta de Pedro para una iglesia que está pasando por momentos difíciles, para una iglesia que lo ha perdido todo prácticamente en esta tierra, pero que necesita palabras de ánimo, palabras de esperanza para seguir adelante. ¿Y quién no necesita hoy palabras de esperanza para seguir adelante? Aunque vengan momentos difíciles, aunque haya situaciones que no nos gustan, pero necesitamos palabras de esperanza, que nos hagan caminar hacia adelante y que no retrocedamos, sino que caminemos y estemos confiados, no en lo que usted puede hacer, sino en lo que dice Dios y su palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo dice Dios que usted podría vivir en este tiempo? Y no solamente en este tiempo, sino después de este tiempo y después de estos tiempos que parecieran ser que están calmados, pero que pudieran ponerse difíciles, ¿cierto? En el Medio Oriente, pues las hostilidades estaban ahí latentes, ¿cierto? Estaban latentes, pero llegó un momento en que, ¿cierto? Se produjo algo y están viviendo una situación muy complicada, muy difícil. Qué complicado. Nosotros no podemos asegurar nada de aquí a mañana. Nosotros no podemos estar confiados de que todo esto va a seguir igual. Nosotros, por el contrario, cuando vamos a la Biblia encontramos que habrán dificultades, momentos difíciles. Y la iglesia debe permanecer firme hasta el final. Ese es el propósito de la vida cristiana. A eso nos llamó el Señor. Entonces, por eso es interesante leer la carta del apóstol Pedro, porque nos toca a nosotros, nos corresponde a usted y a mí como expatriados, ¿cierto? O sea, y el Señor nos llama. Quiero basar este tema en los versículos 3 al 6 de la primera carta, porque creo que aquí hay unas verdades que usted y yo necesitamos comprender como iglesia. Usted y yo necesitamos realmente a partir de este pasaje comprender cuál es la forma en que usted y yo estamos llamados a vivir aquí. Cómo usted y yo podemos vivir en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Y vamos a leerlo, por favor. Vamos a leer 1 de Pedro 1, del 3 al 6. Y comienza así esta porción. Me llama la atención cómo comienza. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, les dice. Y versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice allí? Afligidos en diversas pruebas. ¿Qué tal? Y así, así es como comienza la carta del apóstol Pedro a estos expatriados. Yo quiero hablarle de 4 cosas que usted y yo, en tiempos de aflicción, en tiempos de dificultad, como cristianos, como una iglesia verdadera, cómo podemos vivir. Y yo quiero que se enfoque en la primera parte, cómo empieza el versículo 3.
Y comienza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Bendito Dios. Bendito el Señor. Alabado sea Dios. Exaltado sea el Señor. Usted puede imaginarse una iglesia que está pasando por momentos tan terribles, tan complicados, tan hostiles. Es que la hostilidad era terrible en ese momento. Cómo el Señor les escribe a través de Pedro, y Pedro les escribe de esta manera, bendito sea el Señor, ¿cierto? Tremendo, ¿verdad? O sea, es como que si a usted le dan una noticia terrible en cuanto a su salud, en cuanto a que tiene una enfermedad gravísima y que está pronto a morir, y usted se levanta y dice, bendito sea el Señor. ¿Sí me entiende? Bendito sea el Señor. Eso es como ilógico, ¿verdad? O que le llegó la noticia en este momento que, mire, se le entraron los ladrones a la casa y se le llevaron todo. De tal manera que cuando usted vuelva a su casa usted no va a encontrar nada. Y usted se levanta y dice, bendito sea el Señor. ¿Qué tal? ¿Cierto? Ese es un mensaje que no es fácil a veces hasta de recibir, pero el apóstol Pablo comienza diciendo, bendito sea el Señor. Por eso es que yo creo que realmente la iglesia en este tiempo, como aprendíamos hace 8 días, la iglesia realmente tiene que adorar a Dios correctamente en cualquier circunstancia. Y creo que la mejor circunstancia en las cuales deberíamos de adorar a Dios y exaltar a Dios es en los tiempos más difíciles que podemos vivir. Es fácil alabar a Dios cuando las cosas están bien, ¿cierto? Es muy fácil decir gloria a Dios, alabado sea el Señor, qué bueno es Dios cuando todo parece que está bien. Pero ¿qué tal esos momentos de dificultad cuando las cosas no salen bien? Cuando usted está tratando de hacer las cosas de la mejor manera porque usted sabe que le está agradando a Dios, pero aún así recibe hostilidad y hostilidad y hostilidad. Podríamos tener el carácter nosotros en ese momento de decir, bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Y aquí hay razones para alabar a Dios. Hoy cantábamos 10,000 razones, pero creo que hay más de esas. Y hay muchas razones para que usted y yo alabemos a Dios hoy, mientras estamos acá. Y aún cuando vengan los tiempos más difíciles, habrá más razones para que usted alabe y exalte a Dios. Porque para eso estamos acá, para exaltar y alabar a Dios. Entonces, si usted ya tiene realmente, y está claro en su corazón, que usted ha rendido su vida a Cristo y que usted ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted tiene esperanza. Usted y yo somos un pueblo lleno de esperanza, aunque las cosas estén muy difíciles. El pueblo de Israel en Babilonia tenía esperanza, aunque estaban cautivos en Babilonia. Estas personas que estaban acá, expatriados, tenían esperanza, aunque estaban viviendo tiempos difíciles. Y creo que allí es donde debemos enfocar nuestra atención hoy. Por eso es tan importante alabar, porque una persona cuando tiene esperanza alaba y exalta a Dios. Una persona cuando ya no tiene esperanza comienza a quejarse y comienza a buscar argumentos para no hacer lo que debe hacer. Quiero hablar de aspectos por los cuales debería usted alabar a Dios en cualquier circunstancia. El primero de ellos, alabe a Dios por su esperanza, en primer lugar. Alabe a Dios por la esperanza que usted tiene. Tal vez usted no tenga todo lo que quisiera tener, pero hay algo que usted tiene que a veces no valoramos y que no vemos y que no tocamos, y que es la esperanza que hay en el Señor. Eso usted lo tiene, nosotros lo tenemos, se nos ha dado esperanza. Entonces, alabe a Dios por la esperanza. Por eso dice el pasaje, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una, ¿qué? Esperanza viva, ¿cierto? Bendito sea Dios que le ha dado esperanza a usted. Bendito sea Dios que nos ha dado esperanza en este tiempo tan difícil y aún los tiempos que pudieran venir más difíciles. Bendito Dios que nos sigue dando esperanza viva.
Porque la iglesia, los hijos de Dios, somos los únicos que podemos decir, yo tengo esperanza. Ahora, esa esperanza no está basada en lo que usted pueda hacer, en sus capacidades, en sus logros, en lo que usted pueda acumular, ¿verdad? Porque muchas personas, ante la situación que pudiera venir, lo único que pueden hacer es cómo acumulo algo, ¿cierto? Cómo guardo ciertas cosas que me pueden servir para el futuro. Y no es que esté mal, pero eso no te da esperanza, no te da mucha esperanza. Tal vez ciertas cosas te durarán un tiempo hasta que se te acaban, ¿cierto? Y hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces decimos, ante cualquier situación, por difícil que sea, ¿verdad? Tenga una reserva de agua, ¿cierto? Tenga, ¿qué más? Tenga eso, alimentos no perecederos por un tiempo, ¿no es cierto? Pero si usted pone su esperanza en eso, yo le aseguro que eso se le va a acabar en algún momento, ¿verdad? Eso en algún momento se va a acabar. Llega el momento en que ya no lo va a tener, ¿verdad? Entonces, esa esperanza que podríamos poner en esas cosas no es viva. Podríamos decir que esa es una esperanza muerta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente nosotros como cristianos podríamos hacer eso y está bien que lo hagamos, pero ahí no está nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor, en su palabra. Y ahora, aquí nos da una razón para que usted y yo tengamos esperanza. Dice realmente que según su grande misericordia, y es algo que usted y yo tenemos que reconocer hoy, mucho más hoy que en cualquier tiempo, y es la misericordia de Dios. La misericordia que Dios ha tenido para con usted y para conmigo. Dios ha sido misericordioso con nosotros al salvarnos. Dios tuvo misericordia al perdonarnos. Dios tuvo misericordia al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Dios tuvo misericordia al un día alcanzarlo a usted y salvarlo. Dios ha tenido misericordia. La misericordia es algo que nosotros no podemos pasar por alto en la vida. Dios ha sido muy misericordioso, por eso dice, no dice ni siquiera según su misericordia, sino que dice según su ¿qué? Grande misericordia, grande misericordia. Qué gran misericordia la que ha tenido Dios para con nosotros. Por eso es que Él es digno de alabanza, por la misericordia del Señor. Solo aquella persona que ha contemplado la grandeza de la salvación, de lo que significa la salvación, podría en algún momento, ¿cierto?, emitir una pasión o una adoración apasionada para con el Señor. Solo aquellos que realmente pueden entender en su corazón lo grande de la misericordia de Dios son los que podrían levantar una voz en cualquier circunstancia y en cualquier momento y decir, alabado sea el Señor por su gran misericordia. La grande misericordia. Ningún otro atributo, escuche esto, ningún otro atributo de Dios, porque Dios tiene muchos atributos, ¿cierto? Su omnipotencia, ¿cierto? Su omnipresencia, ¿verdad? Todos los atributos, su santidad, todos. Pero la misericordia es algo maravilloso que nosotros a veces no valoramos. Ningún otro atributo pudo habernos ayudado a nosotros. Ningún otro atributo pudo haberte ayudado si no existiera la misericordia. ¿Cierto? Porque la justicia nos condena. ¿Cierto? La santidad de Dios nos hace que nosotros estemos lejos porque Él es santo. Pero la misericordia de Dios nos atrae hacia Él. Bendita misericordia de Dios. Ese atributo de Dios nosotros no podemos olvidarlo, no podemos pasarlo por alto. Creo que el apóstol Pedro tiene claro eso en su corazón. El poder de Dios nos aplastaría. La verdad de Dios confirmaría la amenaza de la ley, porque la ley te condena. Pero la misericordia de Dios obra de una manera espectacular. No siendo dignos, no teniendo argumentos,
no teniendo nada nosotros que pudiéramos ofrecer a cambio, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y ese atributo de Dios es digno de alabanza, por eso dice, alabado sea el Señor. Si hay algo que tenían estos cristianos expatriados, perseguidos, era la salvación, que habían recibido por misericordia, o sea, no porque ellos lo merecían. Todos los que estamos aquí, seguramente que un día pusimos nuestra confianza en Jesucristo, pero usted y yo sabemos que no fue porque usted y yo calificábamos para recibir del Señor el perdón. Fue por pura misericordia. ¿Cierto? Fue la misericordia del Señor. Por eso la base, la base de nuestra esperanza es la misericordia que ha tenido Dios para con nosotros. Espero que esto lo tenga claro en su corazón. No podría ser de otra manera realmente, porque el hombre es tan pecaminoso, el hombre es tan malvado. Por naturaleza el hombre está de alguna manera inmerso en su maldad. Solo la misericordia de Dios puede alcanzar a un hombre malo y perverso, ¿cierto? ¿Cuál era nuestra condición antes? ¿Cuántas veces rechazamos a Dios antes de rendirnos a Él? ¿Cuántas veces de pronto hasta nos burlamos de Dios y de su palabra? ¿Cuántas veces ignoramos a Dios o lo sacamos o hicimos hasta chistes groseros contra Dios antes de conocer al Señor? ¿Qué tanto nosotros hicimos en contra de Dios? Pero aún la misericordia de Dios, siendo como fuimos, nos alcanzó y nos salvó. Por eso dice que esa misericordia es la que nos hizo renacer para una esperanza viva. Se dice que hay tres elementos importantes para tener misericordia. Tres cosas que deben existir para tener misericordia. Primero, ver la necesidad, o sea, que haya una necesidad. Nosotros éramos necesitados, ¿cierto? O sea, la necesidad estaba, hombres y mujeres necesitados, condenados a muerte, muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Hijos de ira. Ya, la necesidad estaba lista, ¿verdad? La necesidad. Lo segundo es ser capaz de satisfacerla, o sea, tener la capacidad de satisfacer esa necesidad. Dios era el único que podía satisfacer esa necesidad del hombre, la necesidad de perdón, la necesidad de nacer de nuevo, de ser creado nuevamente. El único que puede satisfacer esa necesidad del hombre es Dios. Y lo tercero que debe existir para que la misericordia opere, estar dispuesto a hacerlo. Y Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo y el Hijo estuvo dispuesto a venir a morir en la cruz por nosotros. La disposición. Tres cosas. La necesidad, la capacidad de poder satisfacer en esa necesidad. ¿Y qué más? Y la disposición para hacerlo. Estar dispuesto a hacerlo. ¿Sabe que es lo mismo que debería operar en nosotros todo el tiempo? Que nosotros deberíamos de ser misericordiosos, como Dios es misericordioso. Porque hay tanta necesidad. Y hay un mundo necesitado de Cristo. Y la necesidad está, ¿cierto? La necesidad está lista. Usted sale a la calle y encuentra la necesidad por todas partes, la necesidad. La capacidad de satisfacer esa necesidad. Nosotros sabemos quién puede satisfacer esa necesidad del ser humano de salvación, Cristo. Nosotros sabemos quién es el único que puede tener misericordia y salvar a esas personas, y es Cristo. O sea, la capacidad está, porque se nos ha dado al Espíritu Santo para que podamos, ¿cierto?, ir y hacerlo. Pero ¿sabes qué es lo que nos falta muchas veces? La disposición. Nosotros muchas veces llegamos a eso, vemos la necesidad, ¿no es cierto? Hasta tenemos la capacidad, pero no estamos dispuestos. Cuando nosotros hacemos todo este proceso, creo que opera la misericordia.
Porque usted y yo pudiéramos pasar por la calle y ver la necesidad de alguien. Hay una persona en la calle hambrienta, ¿cierto? Y usted pasa por ahí y dice, qué tristeza esa persona que está con hambre. Y siente pena, pero tal vez esa pena no le alcanza para llegar a ser misericordia. Porque ve la necesidad o vemos la necesidad, pero sencillamente nosotros decimos, qué tristeza, cómo está el mundo, ¿verdad? Qué dolor, cuánta pobreza, qué dolor, cuánta necesidad, y pasamos. Pero podríamos detenernos un poquito y decir, bueno, tengo la capacidad para ayudarlo, por lo menos en parte, ¿cierto? Y de pronto usted se mete las manos al bolsillo y sabe que tiene ahí algunas monedas o algún dinero. Tiene la capacidad para ayudarlo. Pero ahora usted acá piensa y dice, no, pero esto que tengo acá me hace falta para ciertas cosas. Y entonces pasa. Tenía la capacidad, pero le faltó ¿qué? La disposición para hacerlo. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Miró tu necesidad, mi necesidad, miró nuestra bajeza, vio cómo estábamos de perdidos, ¿verdad? Él tenía la capacidad y tiene la capacidad de salvarnos y tomó la decisión y estuvo dispuesto y lo hizo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo? Ante la necesidad de la iglesia, ante la necesidad de los demás, estamos dispuestos a tener misericordia, porque a veces ni entre nosotros hay misericordia. Eso es lo que pasa muchas veces dentro de la iglesia. Entonces, por eso dice, bendito sea Dios, que nos ha dado de su misericordia, ¿cierto? Por eso es que usted debe alabar a Dios, porque Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. Eso quiere decir que la Biblia dice, quien nos hizo renacer, o sea que no fue usted el que nació, es que Él te hizo renacer. Es su obra. El único que puede dar vida es el Señor, el único que puede salvar es Él. El único que pudo operar en nosotros un nuevo nacimiento fue Él cuando creímos en Él y cuando nos arrepentimos y pusimos nuestra confianza en Él, ¿verdad? Nos hizo nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo tiene que volver a calar en nuestro corazón y poder decir, mira, yo soy un nacido de nuevo, yo he nacido de nuevo, más bien Dios me ha hecho nacer de nuevo y por eso yo puedo decir que soy un hijo de Dios y lo que debo hacer con esa verdad es sencillamente alabar a Dios, porque tengo lo más maravilloso que es la salvación y podrán estarme faltando muchas cosas. Y podrá estarle faltando a usted el dinero, y podrá estarle faltando la salud, y podrá estarle faltando muchas cosas, pero tengo lo que Dios me ha dado por su misericordia, la salvación, me ha hecho nacer para una esperanza viva, por eso ahora yo puedo decir, tengo esperanza. Y no tengo esperanza en que las cosas cambien, no tengo esperanza en que las cosas mejoren, tengo esperanza en algo eterno, perfecto y permanente y continuo hacia el futuro. Porque esa es la diferencia de la esperanza, ¿verdad? El nacer de nuevo es algo maravilloso. A veces podríamos decir, ¿por qué le doy gracias a Dios? En esta semana no ha ocurrido, hoy es Día de Acción de Gracias, ¿por qué le daría a usted gracias a Dios? Usted puede decir, ay, pero no ha ocurrido como que nada así extraordinario, como que no me aumentaron el sueldo esta semana, ¿verdad? No me perdonaron la deuda en el banco, ¿verdad? No he recibido salud, estoy un poquito enfermo, ¿por qué le agradezco? ¿Por qué le agradecería hoy? Y el Señor dice ahí, alábale y agradécele por tu salvación, ¿cierto? Por su gran misericordia, porque te ha mirado con misericordia, porque ha visto tu necesidad, ¿cierto? Él tuvo el poder de salvarte y estuvo dispuesto a salvarte. La misericordia de Dios se hizo efectiva en ti. La segunda alabanza o la razón por la cual deberíamos alabar es porque la esperanza que tenemos es viva. Es viva. Por eso dice para una esperanza viva. Dice para una esperanza viva. Pues lógicamente si es una esperanza viva quiere decir que no es muerta, ¿no es cierto? Pero ¿no puede tener esperanzas muertas? Claro que sí. Cuando usted solamente espera
para el hoy, para el presente. Cuando usted espera solamente en lo terrenal, en lo material, cuando usted tiene esperanza solamente en eso es una esperanza muerta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ese tipo de esperanza en algún momento perece y se acaba. Usted podría estar esperanzado en su juventud, pero déjeme decirle que la juventud también se acaba. ¿Sí o no? O sea, ¿cuántos están esperanzados en que son jóvenes y tienen vigor, pero creo que esto va rápido, tan rápido que uno no se da cuenta, pero ya estás viejo y ya no tienes la misma fuerza y ya no tienes, sí, estabas poniendo tu esperanza. Aún en el mundo sucede eso. Un deportista, cuánta vida, digamos, un futbolista, ¿cuántos años de vida, ¿cómo se llama eso? De vida productiva puede tener. 40. ¿Será que 40? No, menos, ¿cierto? 15 años, bueno, pongamos, y eso sigue siendo muy pequeño, muy corto, ¿cierto? Muy corto. Bueno, podría ser 20 años. Estoy hablando de vida deportiva, no desde que nació, sino de su vida deportiva, ¿cierto? Es muy corto. Y si un deportista pone su esperanza en eso, mire, cuánta gente que ha sido brillante en el deporte, pero ahora está en una crisis ni la tenaz en muchas áreas. Ya no tiene ni las fuerzas ni la capacidad y ya se le acabó hasta la plata. Y entonces está en otro cuento y está buscando solucionar de alguna manera, y muchos por allá viendo alternativas equivocadas y metidos en otras cosas. Terrible. ¿Por qué? Porque seguramente su esperanza, esa es una esperanza muerta. Esas son las esperanzas muertas. Podríamos tener la esperanza muerta en cuanto a las pensiones, ¿no es cierto? Eso es una esperanza muerta, porque es que en algún momento esto se acaba. Y la pensioncita también de pronto, ¿qué tal? Dicen, no, ya no hay más pensiones, eso puede pasar y puede suceder, ¿cierto? O sea, todo es posible, en este mundo todo puede pasar. Hay esperanzas muertas. Por eso es que el Señor dice, ustedes, hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza viva, ¿cierto? Porque la esperanza que tenemos nosotros no es para este tiempo, no es para esta tierra, es para lo porvenir, es lo eterno. ¿Qué sería de la iglesia si no tuviese una visión eterna? O sea, la iglesia estaría mal, o sea, terrible una iglesia que no tenga una visión eterna, de lo eterno, de lo porvenir, la esperanza viva. Entonces, no es el tipo de esperanza que utilizamos para motivar a otros, no es una esperanza de motivación. Decirle, vea, usted puede, usted es capaz, usted tiene todas las capacidades para triunfar en la vida y a usted le va a ir bien. No, esa no es la esperanza viva. Esa también es una esperanza muerta, porque de todas maneras, aunque lo llegaras a tener y aunque lo lograras, en algún momento se acaba. Por eso la esperanza del Señor tiene unas características. La esperanza viva tiene unas características muy importantes. Entonces alabamos a Dios por la esperanza, ¿verdad? Porque la esperanza viva es una esperanza que tiene que ver con el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿cierto? Cielo nuevo y tierra nueva, eso sí que es esperanzador. Vida eterna, presencia en el Señor es esperanza. Por eso el tercer punto tiene que ver con alábale a Dios por el carácter de la esperanza. ¿Cuál es el carácter de la esperanza que nos da el Señor? El carácter, dice la Biblia, que es una esperanza viva, ¿verdad? Y dice en el versículo 4, para una herencia, y ahí está el carácter de la esperanza, el carácter de lo que tú vas a heredar. Dice, una herencia, como dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la esperanza que el Señor dice que es para ti y para mí. Entonces dice, para una herencia que tiene unas características, que es incorruptible. Toda esperanza aquí en la tierra, todo lo que usted pueda tener y poseer aquí, y no estoy diciendo que no lo tenga, le estoy diciendo que esa no es su esperanza, ¿cierto? Que usted no puede depositar su esperanza en eso. La esperanza viva tiene que ver con que primero es incorruptible, o sea que no puede perecer, ¿cierto? No perece, ¿verdad? No envejece. Usted y yo envejecemos, ¿sí o no?
Si no, pregúntenos a nosotros los que ya pasamos de 50, ya estamos envejeciendo. O sea, ¿sí? Aquí hay jóvenes, chévere, pero permítanme decirle que dentro de poco tiempo empezarán un proceso también de envejecimiento, y eso es más rápido de lo que usted se imagina. Porque todo perece, ¿verdad? Envejece. La esperanza incorruptible no se deteriora, no muere, no tiene la semilla de la corrupción dentro de sí. Una esperanza viva no tiene la semilla de la corrupción, de que se vaya a morir. Todo lo demás se puede morir. Por eso alguien decía, todo lo que está en la tierra cambia de mejor a peor. Y eso es cierto, todo lo que está aquí en la tierra cambia de mejor a peor, todo va de mejor a peor y va empeorando. Aún la misma creación, usted no está viendo que la creación está mejorando. Usted y yo vemos la naturaleza y la creación y usted va viendo que va empeorando, cada vez va empeorando. Y esa es por el pecado, ¿no? O sea, todo está empeorando. Si la naturaleza va empeorando, ¿cierto? ¿Qué se puede esperar de usted y de mí, de este cuerpo? ¿Va a empeorar? ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa es una verdad. Y si nosotros tenemos esperanza en ello, pues sencillamente nuestra esperanza sería corruptible. Pero la Biblia dice que la esperanza viva, la esperanza puesta en el Señor, la esperanza en lo eterno es incorruptible. Y la otra característica es que es incontaminada, o sea, no se mancha, que no puede ser contaminada, ensuciada ni afectada. Esa esperanza que usted pone en el Señor no se contamina, no se mancha, no se malogra, es perfecta. Cualquier otro tipo de esperanza se puede manchar, se puede deteriorar, no tiene falla, está libre de cualquier enfermedad. La esperanza puesta en el Señor, de la esperanza, Dios sabe lo que dice la Biblia, que allá en la eternidad, en la realidad de lo eterno, pues ya no te vas a enfermar, ¿cierto? Dice la Biblia que ya no habrá dolor. ¿Qué tal? Eso no es esperanzador, ¿cierto? Que no habrá hambre, ¿cierto? O sea que todo será satisfecho, saciado por el Señor. Eso es esperanzador. Qué tremendo, ¿verdad? Como estamos viendo los tiempos, cada vez la plata alcanza menos, ¿no se ha dado cuenta? Usted antes cogía y compraba y llenaba el refrigerador, ahora ya lo ve un poquito más abajo, ¿sí o no? Y aguanta menos, ¿cierto? Y los impuestos suben y poco a poco el poder adquisitivo se va perdiendo, o sea, realmente estamos viviendo tiempos cada vez más difíciles. Esa es la esperanza que se corrompe, ¿cierto? Que se contamina, que se mancha, pero la esperanza viva, la esperanza del Señor, la esperanza de lo eterno es incontaminada y es inmarcesible, ¿cierto? Que no se deteriora por nada, que dura por los siglos de los siglos. Por eso es que hablamos de vida eterna, la vida eterna, la eterna. Aquí se habla de la eterna juventud y comenzamos a buscar formas de cómo mantenernos jóvenes. Entonces, que haga ejercicio, ¿verdad? Claro, chévere, haga ejercicio y está bien. ¿Qué más? Aliméntese bien, muy bien, está bien, aliméntese bien, eso está bien, ¿cierto? ¿Qué más? Descanse, está bien, listo, es chévere, hágalo porque eso hay que hacerlo, descanse, duerma, muy bien, ¿cierto? Pero ni por mucho que se esfuerce, al final, terminará igual que cualquiera, a morir, ¿cierto? Alguna enfermedad aparece y tenga. Uy, uno dice, y este no era deportista, y este no iba al gimnasio, pero se murió, ¿sí o no? Se murió. Y lo único que puede preguntar en ese momento cuando usted escucha que se murió es, ¿y tenía a Cristo? ¿Cierto? ¿Y tenía a Cristo? Y si usted escucha y dice, sí, esa persona era cristiana, tranquilos, ¿sí o no? Tranquilo, ¿por qué? Porque él tenía una esperanza viva, o sea, hay una eternidad para él delante del Señor. Pero si usted escucha y dice, no,
no era cristiano. Se murió toda esperanza, se acabó todo y será juzgado, ¿cierto? Y al juicio, y será condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y lo último, alabe a Dios por la seguridad de la esperanza. Esta esperanza es la más segura. ¿Sabe por qué es segura esta esperanza? Porque está en el versículo 5. En el versículo 5 está esta esperanza segura y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso dice la Biblia. Y dice que sois guardados no por usted mismo, no porque usted sea capaz, no porque usted pueda sostener esa salvación y esa esperanza, es porque el Señor lo hace por usted. Por eso esta esperanza es segura. Porque si usted espera en usted mismo, usted no es seguro. Por eso dice que el peor enemigo de uno es uno mismo. Cuídese de usted mismo. Pero si pone su confianza en el Señor, esa esperanza está segura. ¿Por qué? Porque Él es el que lo guarda, Él es el que lo sostiene, ¿no es cierto? Él, es Él, el Señor. Nadie más. Por eso Él es digno de alabanza. Por eso Pedro comienza diciéndole a estos expatriados, a estos hombres y mujeres que están dispersos, que lo han perdido todo, que humanamente, terrenalmente ya no tenían esperanza, terrenalmente, porque todo lo habían perdido, ¿cierto? Algunos seguramente hasta heridos debieron estar en una cárcel. Bueno, las peores condiciones, imagínese usted. Y el Señor les dice a través de Pedro, hay esperanza, hay esperanza. Alabado sea Dios, dice, alabado sea Dios, que nos ha dado la salvación, que nos ha dado una esperanza viva y que es así y así y así. Dale gloria a Dios, dice el Señor, denle a Dios la alabanza. Ese es el mensaje para la iglesia. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo como iglesia entendamos, comprendamos. Que en medio de cualquier circunstancia, escuche bien, en medio de cualquier circunstancia usted alabe a Dios. Pero hay una razón fundamental, alabe a Dios por su salvación. Alabe a Dios porque Dios le ha salvado, porque Dios ha tenido misericordia de usted y porque la esperanza a la cual Dios le ha llamado es una esperanza viva, que no se marchita, que no se corrompe, que no se acaba. Esa es la razón de nuestra alabanza.